¿Cómo le va? Bienvenido a esta agenda personal, hoy con un nuevo invitado para conocerlo en profundidad, que ya lo presentamos en sociedad. Fabián Palo Oliver nació en La Paz, Entre Ríos. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal de Santa Fe y de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santa Fe. Fue electo concejal de la ciudad de Santo Tomé en 1997 cuando tenía 27 años y por 3 periodos consecutivos. En 2007 fue electo intendente de Santo Tomé y fue reelecto por el periodo 2011-2015. Desde diciembre pasado ocupa una banca como diputado provincial. Pablo, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco una especie de recorrida de tus inicios hasta ahora. ¿Y cómo te iniciaste en la política? ¿En qué etapa? ¿En la juventud, en la escuela, en la universidad? ¿Dónde? Yo comencé a los 14 años en la escuela secundaria, obviamente de la mano de lo que fue el renacimiento y la recuperación de la democracia en el 83. Yo en el 83 empiezo primer año y bueno, con la sanción del decreto ley de Alfonsín que dispone la normalización de los centros de estudiantes, comienzo a militar en el centro de estudiantes y al poco tiempo empiezo a militar en lo que en ese momento se llamaba la Federación de Estudiantes Radicales Secundarios, el FER. ¿Y por qué el radicalismo y no el peronismo o el PDP? Yo creo que porque existió Alfonsín. Y es más, yo siempre lo digo, más allá de que obviamente cuando uno estudia la historia del radicalismo, los principios del radicalismo, yo me identifico obviamente mucho con Irigoyen y no me identifico con Alén, no me identifico con el Chino Malvin, más allá de que los respeto, y sí más obviamente con Alfonsín. Es más, alguna vez me pregunté si no hubiese existido Alfonsín, si realmente hubiese militado en el radicalismo, y la verdad que lo pongo en duda, y te diría que estoy más cerca de decir que no hubiese sido radical si no hubiese resurgido Alfonsín en la vida nacional, más allá de haber llegado a la presidencia de la nación. Quizás si hubiese sido más grande en los 70 hubiese militado en el radicalismo, pero únicamente por la aparición de Alfonsín. ¿Pero en tu casa, en tu familia no había militancia política? Mi madre de familia, ella era radical por su madre, mi abuelo era seguidor de Manrique. Por los jubilados. Sí, siempre estuvo inclusive tuvo una pequeña militante, mi abuelo era libanés, en realidad. Y después por el lado de mi papá, en realidad eran peronistas la familia. Así que no había tampoco en casa una militancia. Mi padre era militar, así que eso ya de por sí hacía que no haya tanta militancia. Lo que sí nunca puso objeción a que yo milite, al contrario, ¿no? Siempre me. ¿Y en la adolescencia, después de la primaria, cómo militaste? ¿Dónde? No, y después del secundario, milité todo el secundario en el Frente de Estudiantes Radicales Secundarios, que en la ciudad de Santa Fe, bueno, los referentes en ese momento eran Roberto Magnín, Leonardo Simonielo fue mi primer responsable del grupo de la Federación de Estudiantes Radicales. Después empecé a militar en la Juventud Radical, siempre tuve militancia barrial. En el 93 fui presidente del Comité Departamental de la Juventud, después fui vicepresidente de la Juventud Radical. En el 2001, en plena crisis institucional del país, fui presidente del Comité Departamental del Radicalismo, del Departamento de la Capital. Cuando ser radical era mala palabra. Cuando casi. era complicado. Era complicado. Así que sí, llevo militando en realidad hace 32 años, así que te imaginarás que los ya cargos, superé la mitad. ¿Cuándo decidiste ser concejal, digamos, o militar por algún cargo? Mira, fue un proceso natural que se dio. El radicalismo en la ciudad de Santo Tomé, bueno, venía con un desgaste importante. Hubo una interna que fue feroz, como se dice habitualmente, en el 87, en lo que significó el enfrentamiento de dos estructuras muy importantes. Una era la coordinadora, la lista blanca, que el referente era el Chanqui Cáncer, el Santiago Mascheroni, el Gordo Piedrabuena, Luis González. Yo militaba en esa fracción, contra el grupo de Convergencia que lideraba Horacio Sandizaga, que era el intendente de la ciudad de Rosario, y bueno, le hizo muy mal en realidad el radicalismo en la ciudad de Santo Tomé, y yo fui candidato porque hacía 10 años que el radicalismo no lograba
introducir un concejal en el consejo. No había... Porque era una ciudad peronista, Santo Tomé, ¿no? Peronista, y la minoría fuerte era el PDP, claro. La Democracia Progresista. De hecho, yo fui el primer intendente no peronista en la historia de la ciudad. Claro, una cosa... Hubo cuando era comuna... sí, después vamos a hablar después cómo se logró eso, pero contame ahí. No, y ahí yo tenía 27 años, y bueno, el grupo nuestro era más que nada conformado generacionalmente por jóvenes menores de 30 años, y bueno, y ahí... Eso es la famosa Renovación y Cambio, era, ¿no? Sí, era Renovación y Cambio, Junta Coordinadora, y en realidad ahí yo siempre tengo que reconocer, hay una persona que ya no está, que es Carlos Tepp. Carlos fue concejal, fue secretario de gobierno en nuestra primera gestión. Él estaba ya dedicado a la actividad privada, él fue concejal y se había alejado de la militancia, pero siempre colaboraba en las campañas electorales. Él fue el que me vino a buscar para que me anime a ser candidato a concejal, y eso fue en el 97. En enero del 97 se decidió la candidatura, a mitad de año del 97 fue la elección, había ley de lema, hubo 4 sublemas en ese momento del radicalismo, fui el más votado, y bueno, cuando asumimos dijimos que en 10 años íbamos a llegar a la intendencia, a veces sale, a veces no. En el 2007, a los 10 años de haber asumido, llegamos a la intendencia de la ciudad, con un poquito de suerte también, porque más allá del trabajo que nosotros hicimos, aunque no parezca en política, nada es casualidad, pero también hay... Pero ahí también se dividieron los votos, ¿no? Del peronismo. No, ahí no, ahí en realidad el problema era que en el 2007 hubo una inundación por lluvia, ¿te acordás? En esa semana que llovieron más de 350 milímetros, y ahí hubo un impacto muy fuerte en la ciudad. Hubo también acá en Santa Fe pegó eso. 2.000 domicilios con ingreso de agua al interior, y bueno, eso un poco debilitó la figura de Chiche Piaggio, que en ese momento era intendente de la ciudad. Ganamos la interna muy bien, sacamos 18 puntos arriba de Piaggio, y después en la general nos costó poquito, nos costó bastante, y ganamos por poquito, ganamos por 3 puntos. Y después ya en el 2011, que fuimos a la reelección, ahí sí fue un espaldarazo, sacamos el 63% de los votos. ¿Y eso a qué se debió? Porque realmente se vio tu trabajo en la ciudad, se logró, digamos, algunas promesas que se hicieron en campaña cumplirse. ¿Cuál fue el motivo? Porque después la reelección fue importante, digamos. Mira, si a mí me preguntás, yo creo que en nuestra gestión fue mucho mejor la segunda que la primera. En la primera lo que nosotros logramos fue mejorar sensiblemente, se notaba muchísimo la prestación de los servicios públicos. Todo lo que tenía que ver con la limpieza de la ciudad, hicimos una fuerte apuesta en la recuperación de los espacios públicos. Recuperamos 40 espacios públicos entre nuevos y mantenimiento y puesta en valor de otros ya existentes. Y bueno, hubo un cambio, creo, cultural en la forma de gestionar, ¿no? Un municipio que no solamente lo hacía de puertas abiertas, sino con mucha interacción con las organizaciones no gubernamentales, con buen diálogo con los otros sectores políticos del Consejo. No tuvimos ningún tipo de conflicto institucional, pero las obras llegaron en la segunda gestión. Nosotros en la segunda gestión, desde de obras provinciales, de la inauguración de la costanera, del paseo costanero. Eso le cambió, aparte, a ver, no solo que le cambió el paisaje, el lugar, sino que terminó con un tema de que se estaba comiendo la costa. Es decir, cada vez las casas que estaban pegadas, me acuerdo, bajando el puente carretero, uno veía que cada vez el agua estaba entrando más a las casas de familia. Y esto le permitió poner un parate más allá de lo que embelleció ese lugar, que quedó muy precioso. Sin duda, tiene dobles funciones, un paseo, pero también es una defensa. Ahora, en la ley de endeudamiento, que esperemos que el Senado apruebe en los próximos días, está incluido en el listado de obras, está incluida la segunda etapa de la costanera. Tenemos que defender la ciudad desde el anfiteatro hasta el balneario municipal. Pero bueno, te decía que las obras más importantes llegaron en la segunda gestión, las obras de mucho impulso de obras de pavimento, el centro de monitoreo, lo que fue la pavimentación del acceso norte, que mejoró la comunicación con la ciudad de Santa Fe, que es una obra provisoria, decimos nosotros, hasta que se construya
el puente San Tomé-Santa Fe, que ya a esta altura ponemos en duda. Sí, porque es una promesa que siempre estamos, lo ponemos en el tapete los periodistas, pero cada vez nos corren la fecha más lejos, así que... Hoy no hay fecha. Y no hay fecha, es inviable, Hoy digamos, no hay y era Hoy una no hay alternativa, fecha. porque la verdad que el puente carretero algún día va a ser noticia. Yo estoy convencido que sí, a ver, no por la estructura, la verdad que es un león y la construcción como obra de ingeniería es una maravilla, ¿no? Uno ve las obras públicas que se hacen hoy en día y sí, la no duran 10 años. La calidad que tienen y sí. Realmente, bueno, en eso tiene que ver también el formato de construcción, pero también tiene que ver con que en esa época no había la corrupción estructural que hay hoy y las obras realmente se hacían con muy buenos materiales y buenas técnicas. Pero bueno, todo lo que fue la segunda gestión para mí fue la realización de... La primera gestión fue empezar a caminar y a plantar lo que pretendíamos para la gestión de gobierno, pero los frutos lo empezamos a ver en la segunda gestión sin ningún tipo de duda, ¿no? Y la confirmación está que después cuando vos fuiste candidato a diputado y tuviste que imponer, digamos, otra figura que era actual intendenta, también te acompañó, porque en una pelea durísima, porque a veces no es lo mismo cuando las gestiones se identifican con un nombre, ¿no? Hoy hay que decir, Palo Oliver era sinónimo de Santo Tomé, más allá de que la intendenta tenía su perfil, su historia política, presidenta del consejo, pero no era lo mismo. Igual creo que la gente terminó apoyando la continuidad de una gestión y que eso es lo que creo que premió cuando la segunda gestión, que vos sí que fue mejor que la primera. Costó mucho, en primer lugar porque bueno, Daniela era la primera mujer que podía ser intendente y de hecho es la primera mujer que es intendente y por más que la sociedad haya evolucionado y haya avanzado, no se le tiene ni la misma paciencia a las mujeres que a los hombres y todavía hay un sector que entiende que las mujeres en esos lugares no son convenientes que estén, aunque parezca mentira, todavía lo hay. Pero más allá de que costó, bueno, sí, logramos lo que vos decís, en un país donde generalmente las transiciones son difíciles, porque en realidad en Argentina se hace política con formato muy personalista. Esto es producto de la crisis que hay de partidos políticos, pero también producto de que tenemos un sistema presidencialista y eso agudiza obviamente los personalismos. Y después también porque todavía, yo soy un convencido de esto, nos estamos adaptando a la modernización y a la explosión de alternativas de comunicación. Entonces, cuanto más comunicación hay, yo creo que todavía desde la política, si bien usamos las herramientas que hay de comunicación, todavía no entendemos que no le encontramos la vuelta y centralizamos toda la comunicación en cuestiones personalistas, en la figura de los intendentes, y por ahí quedan en un segundo plano los proyectos, los equipos de trabajo, y creo que nosotros logramos transmitir eso, que había un equipo de trabajo, que hay un proyecto de ciudad, y bueno, y ahora Daniela dando sus primeros pasos, que por cierto comenzó complicada, pero ya se está viendo que la ciudad está marchando. Aparte, hay un tema que a mí me llamó la atención, cómo manejaron el tema del tratamiento de la basura, que no es habitual que las intendencias por ahí aborden el tema, porque, a ver, es un tema complicado y cada día se va a complicar más, y me parece que los municipios por ahí no están tomando conciencia que es un tema que hay que tratar de trabajarlo seriamente. Contame la experiencia de Santo Tomé, que es realmente interesante. Cuando vos hablás de los caramelos, yo me quedo loco, digo, ¿qué es los caramelos? Contame un poquito. En realidad, mira, realmente nos sentimos orgullosos. Hoy el gobierno de la provincia tiene la planta de tratamiento y disposición final de residuos de la ciudad de Santo Tomé como modelo. Lleva a otros municipios, a otros intendentes, presidentes comunales. Nosotros buscamos, bueno, en primer lugar tuvimos la suerte que la gestión anterior a la nuestra, la de Piaggio, había comprado el terreno y el terreno calificaba para poder construirse un relleno sanitario. O sea, se ajustaba a lo que dice la legislación, tenía que estar en zonas no inundables, en zonas que no sean bajos. Bueno, se hicieron obviamente estudios de impacto ambiental y logró la certificación de lo que en ese momento era la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Entonces, que asumimos... después de los 12 meses, al año, empezamos a trabajar en encontrar financiamiento para construir el relleno sanitario.
La verdad que no lo logramos, a nivel nacional estuvimos muy cerquita de lograrlo. Tuvimos una resolución favorable donde se nos iba a subsidiar en ese momento eran 3,5 millones de pesos, y bueno, tuvimos la mala suerte que justo el secretario de Medio Ambiente cambió porque era hombre de Alberto Fernández. Entonces cuando Alberto Fernández se tuvo que ir a empezar de vuelta. A empezar de vuelta. Qué locura. Y bueno, no lo logramos. La provincia no tiene un sistema de financiación, por eso nosotros presentamos ahora como diputado un proyecto de ley que crea un fondo para financiar, que esperemos que en algún momento los diputados le den tratamiento. Eso es un tema que, si me acordás, vamos a charlarlo, porque la verdad que la provincia hay cosas que por ahí dejamos de hacer y que fueron buenas, pero como lo hizo otro gobierno, me parece que no queremos copiar. Uno, el tema, el famoso fondo anticíclico que puso OBEI en su momento, que fue tan importante para llegar rápidamente con la ayuda económica cuando tuvimos las inundaciones, cuando hubo problemas de crisis puntuales, de sequía o inundación, que se dejó de hacer. Segundo, que la provincia cree un fondo con los fondos que va a tener ahora, que tiene, digamos, que conseguir que la nación le pague. Ahí estaría la posibilidad también de conseguir fondos genuinos y decir, bueno, tengo 500 millones para que cualquier proyecto a nivel municipal sea financiado por la provincia a tasas muy bajas, como para poder ayudar al crecimiento. Mira, yo primero que coincido, y aparte, Carlos, en realidad sería completar un camino que inició la provincia con la sanción de la ley Basura Cero, que es una muy buena ley, donde la mayoría de los municipios hoy están en situación de incumplimiento. En el 2012 todos los municipios estaban obligados a tener relleno sanitario. Ahí, sí. Por eso te digo, cuando nosotros no encontramos financiamiento, ¿qué hicimos? Fuimos al sector privado, se presentó una iniciativa privada con una empresa de Córdoba, y en realidad el predio es municipal, la inversión es de un privado, se hace reciclado, se hace separación también de... Se hace separación, llega la basura, por supuesto, sí, llega la basura al predio, pasa por una cinta, se tira, bueno, los camiones lo tiran a una tolva, pasa por una cinta, se hace la selección, se revisa, y todo lo húmedo, obviamente lo que es reciclable, se separa. En estos momentos se está comercializando cartón, plástico, y ahora se empezó el vidrio, porque hasta hace un tiempo no, sino que bueno, se fue agregando progresivamente. Y todo lo húmedo va a una máquina que compacta, saca los líquidos lixiviados, y una vez compactados se conforman unos caramelos que tienen entre 3 y 5 toneladas, y esos caramelos se depositan en el relleno sanitario. O sea que tiene una doble protección, no solamente la protección propiamente dicha del relleno sanitario, que es la geotextil que se pone en la base, sino que aparte ese nylon que se envuelve también obviamente protege que no haya desprendimiento si es que queda algo de lixiviado, porque al ver compactación, claro, los lixiviados quedan aparte. Obviamente que esos lixiviados se tratan en una pileta que también está dentro de la propia planta, hay un monitoreo de cuáles son las condiciones de ese lixiviado. Por eso digo que es una planta realmente modelo y nosotros nos sentimos orgullosos. Y eso, por ejemplo, al municipio, ¿qué le cuesta? ¿Más que lo que tenía antes de inversión? Sí, a ver, el primer cambio cultural, Carlos, vos lo dijiste bien, el primer cambio cultural es que los municipios entendamos, yo todavía no me puedo sacar la idea de que hablo como un intendente, que se entienda de que tiene que haber un cambio cultural, no solamente de cómo consumimos, qué basura producimos, sino también que hay que empezar a invertir. Antes, ¿cuál era el costo que tenías que cubrir como municipio? La recolección del residuo, sí, ya sea con empleados municipales y equipos municipales o si lo terciarizaba. Y la basura, la disposición final no tenía costo, iba a una cava, sí, a cielo abierto. Tiramos todo ahí. Obviamente que eso es contaminante, no solamente por las napas, sino por la combustión, porque generalmente hay combustión. Eso, bueno, despide obviamente contaminante, ni hablar si hay combustión de PVC, produce dioxina, furano, bueno, una serie de contaminantes que obviamente está comprobado que son malos para la salud de las personas y para el medio ambiente. Entonces hay que entender que hay que invertir. La ley de basura cero fue un avance, pero ¿cuál es el problema? Al no haber líneas de créditos
ni subsidio, los municipios se ven imposibilitados. Entonces nosotros buscamos este formato de hacerlo con una empresa privada. Entonces te contesto concretamente tu pregunta. Nosotros participamos de la ganancia de la venta del reciclado. Opa. Hay personal municipal que trabaja en la planta, entonces nosotros al costo total, o sea, la empresa te cobra por tonelada. A ese costo total nosotros le descontamos el costo de personal, porque al ser un predio municipal puede trabajar empleados municipales, es un trámite sencillo, se le comunica a la RT cuál es el lugar de trabajo de esos empleados municipales, cuáles son los horarios, y eso a nosotros nos significa disminuir el costo en forma importante, por ese costo laboral y porque participamos junto con la cooperativa, se creó una cooperativa, en las ganancias del material que se vende y que es reciclado, lo que se hace se lo venden a mayoristas, que los mayoristas generalmente, bueno, lo terminan comercializando también en empresas que, bueno, en Paraná hay una muy grande que es el mayor comprador está en Paraná, que hace inmobiliarios de plástico y que está funcionando muy bien, hace inmobiliarios para mesitas, sillas para jardines, cesto, y al mismo tiempo, también por eso que es un muy lindo proyecto, nosotros compramos esos muebles reciclados a menor costo, y de hecho, por ejemplo, el jardín municipal de la ciudad de Santo Tomé tiene mesa y silla de ese material. Ahora Daniela ya anunció la construcción de un jardín municipal en Adelina Centro, y todo el inmobiliario de ese jardín municipal va a ser parte de lo reciclado de la planta. Por eso digo, es un proyecto muy lindo. Bien, te cambio de tema, vamos a la actividad actual. Vos presentaste un proyecto del tema de el defensor del pueblo, que ahora está en polémica con el tema del nombramos sí o no a Lamberto. Tu postura, que es el tema. Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a acompañar la votación para que Raúl Lamberto sea defensor del pueblo. Obviamente que no es un reproche ni objeción a la figura de Raúl Lamberto. Esto nos diferencia a nosotros de lo que es el PRO, concretamente. Todo lo contrario, tenemos el mejor de los conceptos de Raúl. Nosotros no vamos a acompañar porque presentamos un proyecto de reforma de la ley, de la actual ley, en marzo, y porque entendemos que la actual ley ha sido mal interpretada. Y ha sido mal interpretada no de casualidad. En realidad la actual ley plantea que el defensor del pueblo es nominado por el gobernador, que lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Nosotros la primera modificación que hacemos es que en vez de ser nominado por el gobernador, lo nomine la primer minoría, es decir, la oposición al gobierno. La otra cuestión es que plantea el artículo 11 de la actual ley que no debe ser afiliado a ningún partido político. Entonces, ¿qué hacen desde el primer momento que hicieron, desde Nicotra, que fue el primer defensor del pueblo? Que también fue... Era afiliado. No discuto sus condiciones y demás. ¿Qué hace? Suspenden la afiliación. Pide la suspensión de la afiliación, que es una figura que... Bueno, ahora Lamberto, ¿qué hace? Renuncia a su condición de autoridad partidaria del Partido Socialista, le suspenden la afiliación. Entonces, al suspender la afiliación, ya no figura más como afiliado. Por eso digo que es una interpretación caprichosa y un atajo que se buscó, y lo que en realidad se hizo fue violentar el espíritu del legislador, porque si el legislador al momento de sancionar la ley estipula o dispone que no tiene que ser afiliado, no es para que se suspenda, es que no tiene que tener pertenencia partidaria. Bueno, nosotros modificamos, también solicitamos en nuestro proyecto de ley que no tenga afiliación, vamos más al fondo y en realidad solicitamos, para que no exista esa figura de la suspensión, pero básicamente la modificación más importante es que lo nomine la primera oposición. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo es quien defiende a los ciudadanos santafesinos ante abuso de la administración. Sí, porque hay que ser justo. Esto era, digamos, el tema del defensor del pueblo, el 1, el 2, el norte, el sur, como lo quieran llamar, los 3 cargos que había, terminaba siendo parte de la repartija, entre comillas, de la política. Y lo que hay que poner ahí es gente proba que se ponga a defender a la gente. Sin y duda. Ahí tiene que ser distinto. Nosotros lo entendemos así, más en una provincia donde tiene otra limitación muy importante, que al no haber reformado la Constitución después de la reforma nacional del 94,
no hay organismo de control en la provincia de Santa Fe. Para los actos de gobierno el único organismo de control es el Tribunal de Cuentas, que generalmente lo que hace es ver la legalidad de los actos, pero no hay un organismo de control que permita, digamos, defender, que el ciudadano se defienda ante los abusos. Entonces lo único que hay es la Defensoría del Pueblo. Y yo me animo a decir esto con absoluto respeto a todos aquellos que fueron defensores del pueblo, porque también, como está planteada, tiene algunas limitaciones. Uno aspira a que la Defensoría del Pueblo tenga mayor perfil, mayor protagonismo, y que realmente sea un organismo que pueda defender a los ciudadanos ante los abusos. A ver, vamos a poner un ejemplo concreto. Hoy, ante los tarifazos de gas, de luz, de energía eléctrica y demás, yo la verdad no me lo imagino a Raúl Lamberto, y lo digo con todo respeto, poniéndose desde un lugar donde interpele al poder de turno, en este caso al IFCHI, que lo interpele y que defienda, o yendo a la justicia para pedir una medida de por ejemplo, cautelar. Por Exacto. ejemplo, cautelar. Entonces, la verdad que lo vamos a hacer con absoluto convencimiento y una postura vieja digo, que tuvimos siempre. Y bueno, solicité únicamente que se nos respete. Yo soy diputado del oficialismo y obviamente que uno tiene que tener un rol específico, que es garantizar la gobernabilidad, garantizar que el gobernador tenga las herramientas para poder gobernar, pero también hay límites que tienen que ver, bueno, con la historia, con las convicciones, y esto siempre fue una convicción, siempre lo planteamos, que el defensor del pueblo no puede ser nominado por el mismo gobernador, y es mucho más grave si es alguien que, bueno, Raúl fue ministro hasta diciembre, y tuvo muchos cargos dentro del Estado, siempre en nombre del Partido Socialista, ¿no? Pablo, sé que realmente nos quedó muchos temas para seguir charlando. Esto amerita una segunda parte, así que te vamos a convocar para seguir charlando. ¿Cómo no? Gracias. Y a ustedes lo convocamos en 7 días para seguir viendo otra nueva edición.